Consideremos unas preguntas para abordar el sermón de hoy. Primero, ¿qué hay detrás de tu cristianismo? ¿Cuál es la fuerza impulsora detrás de tu fe? ¿Qué motivación hay de todas las cosas que haces o dejas de hacer? ¿Es tu religión un verdadero deleite en obedecer a Dios? ¿O podría decirse que es un formalismo superficial para aplacar tu conciencia, para aplacar un poco la cuestión de la familia, de la esposa que todo el tiempo me molesta con esto, de mi esposo, de mi madre, de mi padre? El sermón de hoy se puede titular Una advertencia contra la hipocresía religiosa. Antes debo aclarar, no estoy para nada de acuerdo con una frase cliché muy famosa que dice: Jesús es una relación, no una religión. Bueno, no estoy de acuerdo para nada con ese tipo de frase. Ignora lo que enseña la Biblia. Es más, ignora la etimología de la palabra religión. Jesús es la verdadera religión. Y hay verdadera religión y falsa religión. Podríamos decir que el mundo, o los que estamos aquí en esta iglesia, estamos divididos en dos personas: los que tienen la verdadera religión y los que tienen la falsa religión. Así es más importante que comprenda ese espectro sobre el cristianismo. Hay quienes tienen falsa religión y hay quienes tienen la verdadera religión. El sermón de hoy se titulará Una advertencia contra la hipocresía religiosa o contra la falsa religiosidad. Dice el Señor en Mateo 23, 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Padre, continuamos, Señor, en esta adoración que tenemos en tu culto, y ahora nos disponemos a la exposición de tu palabra predicada. Te ruego, Señor, suplicamos tu gracia para escuchar y para exponer, para que seamos santificados según tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, produzca los frutos del cual tú dispusiste que tenía que ver este sermón. Gracias, Padre, confiamos en esto por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer es apenas una porción del último sermón que el Señor Jesús va a pronunciar en el templo de Jerusalén. Es una porción porque el sermón es bastante largo. De hecho, llega hasta el versículo 36. El detalle de esta porción es que es el último sermón de nuestro Señor en el templo de Jerusalén. ¿De qué va a tratar ese último sermón? ¿Cuáles serán los temas que el Señor creerá pertinentes para que los hombres oigan sobre su último sermón? Seguramente uno piensa sería algo sencillo para la vida práctica, algo que no sea controvertido, algo que sea fácil de digerir para la audiencia, algo benigno para la multitud, porque la Biblia dice que habían multitudes en esa semana de la fiesta de la Pascua. ¿Qué va a decir el Señor, hermano? ¿Será que ese es el criterio que Él utiliza para su último sermón en el templo? Su último sermón en el lugar que suponía que era el lugar
para la adoración de Dios. Su último sermón, ¿cómo fue? Una diatriba prolongada contra los falsos maestros. De hecho, el Señor los nombra y acusa públicamente. Ese es el último sermón de nuestro Señor. Esto, hermano, de entrada nos da la pauta para decir que un ministerio de la palabra de Dios correcto es uno que incluye la denuncia pública de los falsos maestros. Juan Carlos Rail, un autor cristiano muy famoso del siglo pasado, dijo de esta porción: este texto prueba que es posible que el corazón más amoroso puede usar un lenguaje severo y de reproche. Si notan, ese es el último sermón del Señor en el templo, que está en el Evangelio de Mateo, pero en el Evangelio de Mateo también está el primer sermón largo de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Mateo se caracteriza por registrar los sermones más largos del Señor Jesucristo. En ese primer sermón, ¿verdad? Probablemente usted lo conoce con un título muy famoso. ¿Cuál es? El Sermón del Monte. Está ubicado en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. En ese sermón, en el 5 al 7, el Sermón del Monte, el Señor proclamó el estado de bendición con las bienaventuranzas. El Señor en ese sermón no mandó a buscar el estado de bendición, sino que en el sermón Él describe a aquellos, cuáles son las señales de los que están en estado de bendición. ¿Cuáles son esas señales de aquellos que están bajo la bendición de Dios? Bueno, Él las describe con las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los que están en estado de bendición con Dios? El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Misericordiosos, limpios de corazón, etcétera, etcétera. En ese primer sermón, el Señor entonces nos describió cuáles son las señales de los que están bajo el estado de bendición de Dios. En este último sermón del Señor, también es otro sermón del monte. ¿En cuál monte? En el monte de Jerusalén. Jerusalén está situado en un monte, donde está el templo. Él está dentro del templo. Y en este otro sermón del monte, el último, contrastándolo con ese primero, Él no describe el estado de bendición. ¿Qué describe el Señor aquí? ¿Qué describe el Señor aquí? Escribe más bien el estado de maldición de los hombres. El estado maldito, que es lo mismo que la teatralidad religiosa, la hipocresía religiosa. ¿Cuál es entonces la señal de estar bajo la maldición de Dios? Bueno, de tener una hipocresía religiosa, teatralidad religiosa. ¿No es irónico, hermanos, que el Señor haya elegido para proclamar un sermón de maldición de Dios en el monte del templo? ¿No es irónico que lo haya hecho precisamente en el lugar que se suponía para adorar a Dios? Porque se suponía que ese lugar, el templo, era el lugar más bendito del mundo. Pero se había convertido precisamente en el lugar más maldito del mundo, porque allí comenzó la podredumbre de la sociedad de Israel. Comienza precisamente con la contaminación de la adoración. Cuando no se adora a Dios apropiadamente, todo lo demás sufre. Ahora, usted está aquí hoy y a lo mejor piensa algo así: vine hoy a la iglesia, realmente quería conseguir algo de ánimo, porque la semana ha sido terrible. Y el pastor ahora está anunciando que va a hablar del estado de maldición. No solamente eso, sino que va a ser por varias semanas, porque apenas va a agarrar 7 versículos. Sí,
Va a durar varias semanas y yo que vine buscando algo. Quiero decirle algo primero a usted. Lo primero es que usted debe entender lo que enseña la Biblia. La Biblia en su totalidad no enseña que usted necesita que se le eleve la autoestima. La Biblia no enseña eso. Tampoco usted necesita que alguien le diga cómo conseguir su máximo potencial. La Biblia no fue escrita para eso. ¿Qué es lo que necesita según la Biblia, según los términos de Dios y de Cristo? Necesitamos ser humillados. Necesitamos entender que no importa cuán terrible o grave sea la situación en la que estemos, el lugar, el estado bendito comienza con un estado de luto, que se describe en la Biblia: bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. El estado de luto nos llega cuando recibimos una perspectiva realista de quién realmente somos sin Cristo. Pero también luego recibimos por la Biblia una perspectiva realista de lo que somos en Cristo. El lloro se convierte en alegría. Así que lo que tenemos que entender, o lo que quiero que usted entienda, cuál es mi propósito acá, que como pastor, sí, tengo una bendición que ofrecerle. Sí, podemos ofrecerte una bendición. Esa bendición es el perdón de todos tus pecados si reconoces que solo a través de Jesucristo puedes ser salvo de la ira de Dios. Así que mientras que con una mano señalo el estado maldito debajo de Dios, con la otra estoy señalando a Jesucristo y que en Él se encuentra el estado de bendición para los hombres. En este sermón, el Señor resalta que la religión falsa es el teatro religioso. Si en el Sermón del Monte nos enseñó que la justicia debía ser mayor que la de fariseos y los escribas, aquí nos va a enseñar que la hipocresía religiosa de estos hombres es precisamente estar en ese estado de maldición. Ahora, no solamente voy a estar diciendo que consideremos lo que ellos hacían, sino que al ver lo que ellos hacían, lo que les denuncia el Señor, nosotros vamos a ver si podemos contrastar si eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y que por la gracia de Dios, si fuera así en nuestro caso, te arrepientas de todo corazón y vengas a Jesucristo y puedas tener vida en Él. La religión falsa, la hipocresía religiosa, es justicia falsificada. Es una mera formalidad externa que disimula la podredumbre interna del corazón. La verdadera religión es entonces la que Dios realiza en el corazón de las personas, cambiando todo el ser desde el interior hacia afuera. Como dice Ezequiel, pondré mis leyes en su corazón y quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Entendido esto, vamos al pasaje. 4 puntos básicos y sencillos. 4 características del teatro religioso. Cuando digo teatro religioso, me refiero al mismo estado de maldición. 4 características de que alguien está bajo la maldición de Dios. O 4 características del teatro religioso. Puede cambiarle el nombre si le parece más bonito, pero es lo mismo. ¿Cuáles son esas 4 características? Formalismo que está muerto. Demandas que aplastan. Devoción que busca llamar la atención y atención que se busca y se desea. Lo importante, hermanos, cuando terminemos el sermón o terminemos de entender esos 7 versículos, deberíamos terminar con 2 cosas. Número 1, primero, aprenderemos a identificar el teatro religioso a primera vista. Es decir, vamos a desarrollar discernimiento en el tema. Eso es lo primero. Lo segundo y más importante, es más, si solamente se queda con lo segundo, podríamos decir que el trabajo ha sido hecho. Aprenderemos a identificar el teatro religioso en nosotros mismos. Debemos reconocer o comenzar reconociendo que
que el teatro religioso es un mal al que nuestro corazón está inclinado constantemente. Entienda que no es para mirar el teatro religioso, este es hipócrita, este es hipócrita, este es hipócrita. Lo importante de este sermón es para que aprendas las inclinaciones de tu corazón para fingir la religión verdadera. Y que vayas con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y mates y mortifiques ese pecado sin misericordia. Número 1, formalismo que está muerto. Noten el versículo 1 y 2. Versículo 1. Entonces habló ¿quién? Jesús a la gente y a sus discípulos. Esto hablando un poco de lo que dije en la introducción, sobre que el Señor no lo habló en secreto, no lo habló en discreción, y no dijo, muchachos, tengo algo fuerte que decirle, pero mejor vamos en privado porque nadie va a soportar esto que voy a decir. No, lo dijo a sus discípulos y a toda la gente, y los fariseos y escribas estaban presentes, y los nombró. Eso por un lado, pero sigamos. Versículo 2, dice el Señor Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que, 3, así que todo lo que os digan que guardadlo de hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando hablamos de formalismo que está muerto, debemos entender, ¿verdad? El primer punto es formalismo que está muerto. Que no, ese formalismo nos referimos a enseñanzas, actividades, tradiciones, que pueden ser buenas en sí mismas, pero que no van acompañadas del poder y la vida que solo el Espíritu Santo de Dios da. Actividades, enseñanzas, tradiciones legítimas, buenas, que pudiéramos estar practicando, pero que igual no tienen al Espíritu Santo operando desde el interior de esas cosas. Es decir, que pudiéramos estar en una actividad como esta, congregarse un domingo en la iglesia, leer la Biblia y aún así hacer cosas que son correctas y mandadas por Dios, pero aún así estar viviendo un formalismo muerto. No va acompañado de la fe verdadera que sabe que es nutrido, que Dios usa esos medios de gracia impuestos por Él mismo para dar la vida que solamente Él puede dar. Donde existe formalismo muerto, lo vemos en un lugar donde existe una conformidad externa con el estándar. El estándar puede ser bueno, como lo dijo, pero nada más. Es una piedad sin poder verdadero. Es decir, que la persona tiene una hermosa lámpara, pero no hay aceite dentro de la lámpara. Desde el ojo humano es impresionante, es maravilloso, es seductor, pero solo a ese ojo, no al del Señor que ve la realidad del corazón. Al final lo que tenemos entonces es un teatro religioso. Los fariseos y escribas, recuerden que tenían algo de la verdad. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Estar parte de la cátedra de Moisés o enseñar la ley de Moisés era lo correcto. Eran expertos, eran los doctores de la ley. Ellos podrían rastrear su origen hasta el mismísimo monte Sinaí. Pero era formalismo muerto. No había poder de Dios verdaderamente. Cuando hablo de poder de Dios, no estoy diciendo bochinche, pérdida del control, nada de eso. Nada de eso tiene que ver con el poder de Dios. Me refiero a la vitalidad, a la fe verdadera. Es muy común ese tipo de formalismo muerto en los grupos sectarios. Básicamente, la gente dice algo así, que su verdad está fundamentada en su longevidad institucional. Nuestra denominación, nuestra institución, básicamente es más longeva
que muchas iglesias. Quiero decirle, hermanos, que noten que como pastor soy amante de la historia de la iglesia. Tenemos una confesión que siempre decimos data del siglo XVII, pero eso no es razón suficiente para hablar de verdadera religión. El argumento de tomar la longevidad institucional como prueba de la única verdad es lo que hacían los fariseos y los escribas, como lo hacen los reformados, como lo hace la iglesia de Roma, como lo hace la iglesia oriental. Porque es muy vieja, es verdad. No necesariamente. No necesariamente. Que sabemos que era verdad algunas cosas que enseñaban los escribas y los fariseos, lo reconoce el mismo Señor Jesús. Es decir, ellos no enseñaban herejías abiertas, enseñaban verdad, porque el Señor Jesús dice, así en el versículo 3, todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué el Señor dice todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo? ¿Por qué? Porque entre su enseñanza enseñaba la ley de Moisés y estaba bien. Pero de todas maneras necesitamos clarificar esa frase del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dice lo que le digan, guárdenlo y háganlo, el Señor Jesús se está refiriendo solamente a lo concerniente a la enseñanza sobre la ley de Moisés, pero no sobre las importaciones legalistas que ellos imponían sobre la ley de Moisés. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús violó sus importaciones legalistas. Él no obedeció ni guardó las exigencias legalistas que eran extranjeras a la ley de Moisés. Por ejemplo, el Señor violó las observaciones legalistas que ellos tenían del sábado, en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 14. Ojo, el Señor no violó la ley del sábado. Cuando estaba bajo, obviamente, no se instituyó el nuevo pacto, el Señor no hizo lo que quiso, sino que hizo lo que mandó Moisés. ¿Qué fue lo que sí violó? Violó las importaciones legalistas de los fariseos. El Señor, por ejemplo, violó o desestimó las observaciones legalistas sobre la pureza de lavarse las manos. Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. Pero el Señor no violó la institución de pureza religiosa que exigía Levítico, por ejemplo. El Señor desestimó las importaciones legalistas de los fariseos sobre el divorcio. Eso lo vimos en el Evangelio de Mateo capítulo 19. Pero el Señor no desestimó la enseñanza de Moisés sobre el matrimonio y el divorcio. Así que cuando el Señor dice lo que le enseñen los fariseos y los escribas, háganlo, ¿qué debemos entender? No a todo lo que enseñan los fariseos y los escribas, sino que había que solamente hacer y obedecer cuando la enseñanza era con respecto a la ley de Moisés. Pero todo lo que es por encima, fuera, extranjero a la ley del Señor, ¿qué hay que hacer con eso? No hay por qué obedecer. Igual como la enseñanza de cualquier pastor. Clarificado ese punto ahora, ¿verdad? Espero haberlo clarificado. El Señor les dice, hay que hacerlo. ¿Por qué es importante clarificar? Porque hay esto. Ya que los escribas y fariseos son hipócritas religiosos, yo no voy a hacer caso a nada de lo que enseñan los fariseos y los escribas. Entonces, tratando de botar el agua sucia de la bañera, botamos también al bebé. Así que el Señor no está en contra de la ley de Moisés. El Señor está en contra de toda enseñanza fuera de la ley de Moisés. Y a esa es la que nos sometemos. ¿Cuál es entonces la primera marca? Formalismo muerto. Una conformidad a la verdad, si quiere, pero que no muestra un cambio de vida verdadero. No tiene poder. Es un cristianismo infructuoso. Es un cristianismo muerto.
¿Cuántos de los que estamos acá estamos en esa condición? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando nosotros vemos la descripción de esos tiempos peligrosos que dice el versículo 1, ¿usted cree que está hablando de Tocorón, de Fénix, de los políticos? Pero ¿quién tiene apariencia de piedad? ¿Quién tiene apariencia de piedad, de verdad? Los que van a la iglesia. Porque aparentamos, nos ponemos corbata, tenemos Biblia en la mano, estamos en un lugar un domingo. La advertencia no es para que tú pienses en la gente de la calle, es para que pensemos y pienses en ti mismo. De que pudieras tener apariencia de alguien que es religioso, pero que, como dice Pablo, niegan la eficacia de ella. No son cristianos verdaderamente. El mal de esa marca es más común, tengo que decirlo, en denominaciones reformadas, donde se toma que la suscripción a una confesión histórica, ¿verdad? Uno le encanta decir, mi confesión cada vez más vieja, más antigua que la otra, se cree que es como un ticket de pasaje directo al cielo, pero en realidad es ortodoxia muerta. No hay fervor en la fe, son cabezas llenas de conocimiento, pero muertos en la vida práctica. Es una realidad que corremos todos los que estamos acá presentes. Formalismo muerto. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que eso es lo que detectan nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos, los vecinos, los compañeros de trabajo, las personas que están más cerca de ti. Que todo lo que tú tienes es formalismo muerto. Por cierto, es una razón, no digo que es la única razón, es una razón de que los hijos de los cristianos no amen al Señor, no amen la iglesia, aborrecen todo lo que tiene que ver con la religión verdadera, porque lo que ellos vieron en sus padres todo el tiempo es formalismo muerto. No estoy diciendo que es la única, estoy diciendo es una. Al final, no vienen a Cristo porque están muertos espiritualmente también. Hacemos cosas correctas y buenas. ¿Cómo qué? Vamos a la iglesia, leemos la Biblia en casa, oramos, cantamos, hacemos todo lo que debe hacerse, pero en realidad es formalismo muerto. ¿Qué es lo que está pasando? No somos verdaderos convertidos y no te deleitas en la ley de Cristo. Y lo que transmitimos a la familia es que se puede ser religioso sin fruto. Incluso, hermanos, quiero ser sincero con esto. Algunos piensan, o algunos vienen a esta iglesia, cuya única razón es, no son como la anterior iglesia donde yo iba. Como decía Luis, aquí no piden plata. No son esto o aquello. Pero yo les quiero decir algo. Si en esta iglesia, este ministerio, no se le ha enseñado el evangelio verdaderamente, si usted no percibe que detrás de un tiempo estar escuchando los sermones de este púlpito, usted es un cristiano genuino, con una fe, con los huesos de la fe más duros que el propio acero,
Si su fe no está fundada en Dios, sino en la habilidad de cualquier hombre, entonces esta iglesia es un formalismo muerto. Porque está para enseñar el evangelio. La razón de estar acá es porque entendemos, conocemos, hemos abrazado la justificación por la fe en Jesucristo. Y si los pastores de acá no enseñan eso, es un ministerio fracasado, formalismo muerto. Les sugiero que vaya a una iglesia donde le enseñen el evangelio. Pero esa es la realidad. Primera marca, formalismo muerto. Segunda marca, del teatro religioso. Segunda marca de estar bajo la maldición de Dios. La primera, tener un formalismo muerto. La segunda, versículo 4, demandas que aplastan. Versículo 4 de Mateo 23. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. He dicho y seguiré repitiendo que el corazón del verdadero cristianismo, el corazón de la verdadera religión, es uno que se deleita en Dios y la ley del Señor es su gozo. Si tú eres verdaderamente cristiano, la ley del Señor es un deleite aprenderla y es un deleite obedecerla. Eso fue lo que leímos en el Salmo 119. Pero el teatro religioso tiene esta segunda característica, que demanda una serie de cosas, incluso irrazonables, que aplastan a las personas. Cuando el Señor dijo, atan cargas pesadas, esa cuestión de cargar cargas pesadas, se refiere a un tipo de maleta de carga que se montaban sobre las bestias de trabajo en aquel tiempo, o incluso sobre algunos esclavos. Si la carga no se amarraba bien, al ir transportándola, raspaba la espalda, ya sea de la persona o de la bestia, o al paso la maleta brinca. Y obviamente eso merma la posibilidad de llegar a destino. Eso agota, eso destruye básicamente a la persona. Entonces, ¿qué es una demanda que aplastan? Es imponer sobre la persona lo que no enseña la Biblia. Acabamos de decir que la ley es una ley de libertad. Obedecer la ley del Señor es un deleite. No es una camisa de fuerza que me impide hacer lo que yo tanto anhelo. Todo lo contrario es lo que dice Cristo. Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El corazón de alguien que ha sido alcanzado por la verdadera religión, o por el verdadero cristianismo, o por el verdadero evangelio, las tres cosas son lo mismo, es alguien que ha encontrado en Jesucristo el descanso de su alma. Es alguien que se le ha puesto el yugo de Cristo sobre su corazón. Es fácil y es ligera esa carga. Es la ley de la libertad. Mis labios rebosarán de alabanza cuando aprenda tus estatutos. Cuando vienes a Cristo, te liberas realmente de la carga agobiante de este mundo, para ahora deleitarte en la carga ligera del Señor Jesucristo. Ahora somos libres, pero libres para agradar a una sola persona, al Señor Jesucristo. La carga de Cristo fluye de los ríos de la gracia de Dios. Somos librados de la culpa por nuestros pecados. Ya no somos susceptibles a la manipulación por la culpa. Ahora nuestra obediencia es una gozosa respuesta al Dios trino que hemos conocido. Pero, ¿a cuántos hoy les parece que su vida cristiana es una carga pesada? Probablemente usted no está viviendo desde los cristianos. Aplicación para este punto es muy particular en los pastores, hablando de las iglesias en general,
de los pastores que son excesivamente autoritarios, que imponen cargas sobre las personas que ellos no llevan. Por ejemplo, noten que ellos se enriquecen menos los demás. En el hogar se ve en esposos que son excesivamente autoritarios. Ponen cargas que no pueden llevar esa pobre mujer. Son tan exigentes que lo que hacen es aplastar o a los hijos. Ojo, hay esposas que son excesivamente autoritarias. Ya de por sí ya es bastante malo. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Pero el de ser excesivamente autoritario, inflexible, intransigente, con las demandas particulares o personales, eso no es marca de verdadera piedad, eso es marca de un fariseo hipócrita, el cual juzga y aplasta a los demás porque no hacen las cosas como yo las hago. Aquí hay que tener cuidado con algo. Una cosa es que en el discipulado cristiano, cuando yo conozco a una familia, vamos a poner la familia del pastor, entonces me doy cuenta de cómo llevan la crianza de los hijos, cómo lleva el trato, y que debería modelar, ¿no? Hermano, como lleva usted las cosas, me ha amonestado. ¿Me puede dar un consejo cómo puedo hacer? Eso es una cosa legítima. Otra cosa es imponerle a la gente que la esposa debe ser igual que la esposa del pastor, que los hijos deben hacer lo mismo que los hijos del pastor, que los logros académicos, deportivos o de lo que sea tienen que ser igual ahora para todos, porque si mi hijo puede, lo de usted también, y si yo pude porque yo soy buen papá y usted no, y desconsiderar que hay trasfondos distintos, recursos distintos, conocimientos distintos. ¿Me estoy explicando? Con esto no quiero decir que no podamos tomar como motivación el buen ejemplo que nos pueda dar alguien en un asunto de su vida. Otra cosa muy distinta es imponer que ahora todos tienen que hacer lo mismo que hace este o aquel hermano o hermana. Si mi hijo llegó a la NASA, ahora todos tienen que llegar a la NASA. Tenga cuidado, demandas que aplastan. Usted no necesita parecerse a otro hermano, usted necesita parecerse a Cristo. Y esa carga es ligera y fácil suya. Espero haber explicado bien sobre el ejemplo legítimo y no imitar. Eso sucede mucho en algunos lugares donde básicamente se fijan hasta cómo se viste la esposa del pastor, porque tengo que vestirme igual, mismo corte de cabello, mismo tipo de tela. Eso es un grupo sectario y que está imponiendo. Entonces básicamente el que no o la que no se vista así o cual, o haga esta actividad o no, entonces es puesto a un lado, no se le toma en cuenta, se le cuestiona el cristianismo, se le cuestiona la espiritualidad, se le cuestiona que realmente ama a Dios, porque no se comporta como el estándar que impuso tal o cual líder. No es marca de espiritualidad, es marca de hipocresía religiosa. Tercera marca, devoción que llama la atención. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, esta persona supuestamente se ve como una persona devota, pero esa devoción es ostentosa. Es una devoción que otros deben estar mirando todo el tiempo. Filacterias es una prenda, una cajita de cuero con unas tiras que usaban los judíos en el pasado, algunos todavía lo usan, donde se amarran, porque ellos decían que la ley la escribirás en tu frente y en tu mano derecha. Ustedes han visto unas tiras que ellos usan, que tienen supuestamente algunos mandatos de la ley, y ellos como que no, yo la tengo en la frente, lo van a ver que se la amarran así en la cabeza. Entonces ellos ensanchan su filacteria.
Un comentarista dice que habían unos que eran tan ostentosos, que eran tan largas sus bordas, que contrataban sirvientes para que fueran detrás de ellos cargándolas en una almohada, como cuando los pajecitos en una boda, al vestido de boda de la novia. Pero ¿qué era eso, hermanos? Ostentar, que todo el mundo vea que yo soy muy piadoso. Hacer cosas para que me oigan, para que me vean. Y ojo, muchas de las cosas que hacen los cristianos tienen que ver con que me oigan y vean. Por ejemplo, yo estoy predicando y necesito que usted me vea y me oiga. Pero el punto es, ¿cuál es la motivación detrás de todo eso? Son muchas las religiones que son ostentosas en sus códigos externos. Empecemos por casa, los evangélicos, y más si son reformados. O los evangélicos que son con sus cultos escandalosos, códigos de vestimentas. En los reformados se ve ahora que básicamente, pues usted es espiritual, usted tiene que tener la moda hipster. ¿Sabe cuál es la moda hipster? ¿No se ha dado cuenta que muchos tienen barbas largas? Que hace que el que tenga la barba más larga es más espiritual. Cuando supe eso, me afeito cada vez más. O la corbata. Todo el mundo tiene que usar corbata. Los hombres espirituales de esta iglesia usan corbata. Los judíos con su kipá, la cosa que va aquí. Los musulmanes con sus burkas. Los hindúes con sus puntos en las frentes. No, eso es solo excentricidad. Eso es querer que la gente vea cuán espiritual o piadoso soy yo. Las tribus urbanas, los tatuajes, los punquetos con sus crestas, los rockeros con sus tatuajes y ropa llamativa. Eso es excentricidad, eso es marca, es una religión. No, pero ellos no van a ninguna iglesia, no es religión secular, es lo mismo. Marca simplemente de una devoción para llamar la atención sobre sí mismo. Un excéntrico que quiere llamar la atención. Eso es todo. ¿Verdadera piedad? ¿Identidad? ¿Espiritualidad? No. Marcas de un hipócrita. Teatro religioso. Cuarta y última marca. Atención que se anhela y se desea. Versículos 6 y 7. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen como rabí, rabí, pastor, pastor, reverendo, reverendo, apóstol y arcángel. Saludarse en las plazas no es un problema, hermano, es el deseo ostentoso de esas cosas. Sentarse adelante, no voy a creer que ahora los que están adelante son los hipócritas. Los que están atrás también. No era el problema tener preferencia por un lugar de sentarse o saludarse en la plaza, en la calle. Pero hay gente que usa, voy a hablar, Dios te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que te es puro, queriendo que los demás me oigan. Usar las redes sociales, los super teólogos, eso es, ay no, mejor sigo porque después, bueno. Es un deseo entonces, esa tensión es un deseo descontrolado por ser reconocido, respetado, amado y honrado por los hombres. Por eso es que a ellos les encantaba, llámeme rabí, rabí. La verdadera religión sí es respetar, honrar y amar a Dios. El teatro religioso es promover culto a mi persona para que la gente me ame, me respete y me honre. Pero lo único que hace ese tipo de personas es amar el estatus que le confiere su posición.
Un puritano dijo: los hombres menos dignos de respeto y honor son los hombres más ambiciosos y deseosos de respeto y honor. Ese tipo de personas que hacen todo para que los demás piensen bien de él y luego reclaman y demandan el honor y el respeto que supuestamente yo me he ganado. Debemos conclusión de algunas cosas. De todo lo que hemos dicho, hay una esperanza. El Señor Jesucristo nos libra y nos ha rescatado del teatro religioso cuando descansamos no en nuestros logros personales, sino en la sangre de Jesucristo para la justificación ante Dios. Ahora vivimos, ¿cómo vivimos? No para mostrar ni aparentar nada, sino por una obediencia gozosa, con lo cual nos preocupa, si se puede decir, la sonrisa de Dios y no la sonrisa de los hombres. Ven a Cristo y arrepiéntete de tu pecado si has sentido que tú tienes una de estas marcas. Aunque es intentado ser bastante práctico en medio de la consideración de estos 7 versículos, permítame finalizar con otras aplicaciones generales. Número 1, voy a decir 3. Número 1, nadie, absolutamente a nadie le podrá decir a Cristo: no fui cristiano por culpa de mi papá o por culpa de mi mamá. No soy cristiano por culpa de los pastores que me dieron mal testimonio o por culpa de tal iglesia que fue mal testimonio. Mentira. El hecho de que aún acuses a las personas es un testimonio de que sabes qué es lo correcto y qué es lo que no, y que debías actuar como te demanda la Biblia. Así que ni nuestros hijos ni nadie va a excusarse delante del trono de Dios de que no soy o no hice por culpa de otro, por culpa de la teatralidad religiosa de otro. No hay excusas delante de Dios. 2. Muchos aman el fruto del cristianismo, pero no la cruz del cristianismo. Pero hermanos, no hay fruto sin cruz. La gente quiere la moralidad del cristianismo sin nacer de nuevo. Quieren una vida familiar unida, pero no quieren el arrepentimiento, no quieren la conversión y no quieren el quebrantamiento y el luto delante de Dios. Lo uno no puede obtenerse sin lo otro. Dije 3, ¿verdad? Perdón, hay unas más. En un ministerio, por lo que hemos visto, también hemos visto por el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que un ministerio saludable y bíblico hay lugar para la confrontación aguda, penetrante y frontal. Advertir sobre los falsos maestros de forma pública y abierta es parte del quehacer cristiano. Jesucristo lo hizo. El ejemplo está en aquel que es la compasión, amor y paciencia perfectas. Y aún así le dijo a la gente sobre escribas y fariseos, y estaban presentes también. El Señor, único y verdadero maestro, el amor encarnado, el médico del alma, sabe cómo combatir perfectamente toda enfermedad del alma. No estoy diciendo que siempre debamos tener un ministerio así, pero tener denuncias frontales es parte de un ministerio sano que imita el ministerio del Señor Jesucristo. Otro puede decir: ¿violó el Señor Jesús sus propias normas? Por ejemplo, Él dijo que los creyentes debían solucionar sus problemas. Ve a tu hermano solo. Y estando solo, trata de reconciliarte. Si no, llama al segundo testigo y si no, dilo a la iglesia. Una cosa es solucionar los problemas entre cristianos
Pero otra cosa es confrontar a los falsos maestros. ¿Por qué si los falsos maestros desparraman su falsedad venenosa en público, los maestros de la verdad deben hacerlo en privado? Eso no es lo que enseña la Biblia. A veces será necesario exponerlos. Amigo visitante o creyente visitante, no puedes usar las malas prácticas ni la religión hipócrita de otros como una excusa para esquivar tu responsabilidad delante de Dios. Sea lo que haya hecho ese líder, ese pastor, esa iglesia, tú vas a dar cuenta a Dios por tu vida. Y finalizamos con un pasaje para evitar el mal de la teatralidad religiosa. Santiago capítulo 1. Está después de Hebreos. Santiago capítulo 1. Versículo 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo entonces nos liberamos de la teatralidad religiosa, hermano? ¿Cómo entonces nos liberamos del estado de maldición, del estado de estar bajo maldición, de la maldición de Dios? ¿Cómo entonces nos liberamos de la hipocresía religiosa? Ser oidores y hacedores. El orden no lo puede invertir. Oidor debe aprender. Debes aprender. Y luego, hacedor. Dios promete bendición sobre ese. Gracias, Señor. Porque hemos sido librados de la culpa del pecado, de la hipocresía religiosa, por el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó. Gracias porque nos perdonas inclusive ese terrible pecado, Señor. Pero sí que de alguna forma, Padre, hemos estado autoengañándonos, porque no te podemos engañar a ti. Pero si nos estuviéramos autoengañando o engañando a nuestros hermanos en la iglesia, que hasta hoy sea esa mentira, Señor. Y que de ahora en adelante, por tu poder y tu gracia, podamos vivir una vida sincera de la verdadera religión, de Jesucristo nuestro Señor, amar y deleitarnos en tu ley. Si de alguna forma, Señor, estas 4 marcas o alguna de estas nos ha identificado, te pedimos con tu poder liberador que nos ayudes a delastrarnos de eso, Señor, y que seamos creyentes genuinos que te aman y te honran verdaderamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.